Este es un nuevo video relacionado con los focos o tratamientos de algunos conceptos que pueden auxiliar de alguna manera estos distintos acercamientos que estamos proponiendo desde el módulo enseñanza-aprendizaje y que le hemos denominado como diferentes entradas en perspectiva de propiciar la mayor autonomía posible en un contexto que es absolutamente raro, este contexto de pandemia, y en el que nos hemos embarcado en hacer formación y desalojar toda tentación de solo hacer un proceso instruccional. Hacer formación significa entonces lo que entendemos como, lo hemos dicho en el primer encuentro, ese proceso social, histórico, político, en el que hay les y las y los sujetos implicados en un proceso de desarrollo que implicaría transformar el mundo o por lo menos posicionarse en un mundo que persiga el cambio por transformaciones lo más emancipatorias posibles. Es decir, que para continuar en esta versión de la formación, estamos apostando a un trabajo de formación que sea altamente subjetivante. Y en ese sentido venimos planteando entonces que hay que propiciar y trabajar el lugar de la pregunta, de la curiosidad, aspecto que estamos tratando de sostener desde varios lugares en esta cátedra. Entonces, incluso compartiendo nuestras preguntas como estas, que quién aprende, quién enseña, dónde, cuándo, qué se aprende, qué se enseña, y, y también en perspectiva de que aprender, enseñar no son un único proceso, como ha sido tratado en largas tradiciones, son procesos profundamente diferentes, pero indiscutiblemente asociados, interdependientes, como decimos, imposible de hacer un tratamiento en el que uno no se encuentre con el otro. En este caso, bueno, recordarles que en el campo de la pedagogía, esta dominancia, esta síntesis un poco salvaje, pero dominancia de estas tres líneas teóricas, la del conductismo, el constructivismo y el psicoanálisis, en este caso vamos a recurrir al psicoanálisis para tratar justamente de trabajar una noción específica que nos permita explicar algunos aspectos de la enseñanza y del aprendizaje en forma conjunta. Estamos haciendo referencia a la noción de relación con el saber. Una noción que está en desarrollo aproximadamente desde los años 60 y 70 fuertemente, principalmente en Francia, y, y cuyos autores evidentemente dejan en perspectiva algunas cuestiones que tienen que ver con posicionamientos que en ese momento en el que está generándose esta noción da cuenta, diría Baliou, de una búsqueda o preguntas acerca del sujeto, como que hay una nueva filosofía y una nueva pregunta relacionada con el sujeto y su vínculo obviamente con el mundo. Esto está en la segunda mitad del siglo XX, principalmente en Francia, no solo en Francia, pero sí podemos reconocer autores como Bachelard, Foucault, Deleuze, Lacan, están detrás de alguna manera de la textura y de la cocina de esta noción en formación a la que denominan relación con el saber. También recurrimos a ella porque nos permite también abordar el problema del no aprender. Y en ocasiones esa pregunta también, bueno, ¿por qué no se aprende? Y mucho más cuando hemos asistido de manera tan permanente y significativa
a explicaciones del tenor de la falta intelectual, como si la noción de inteligencia, y mucho peor esa noción que permanece aún, de que la inteligencia es algo con lo que se nace y no se modifica, y que naces, o sea, que viene con la biología, y esa no modificación, por más que hay gran cantidad de literatura psicopedagógica que la pone bajo crítica, de que la inteligencia tiene modificaciones, empezando por uno de los autores principales, que es Piaget, y siguiendo con todos los otros autores relacionados con la actividad y la experiencia. Sin embargo, en forma consuetudinaria y reflexa y muy desconocida hasta por las y los docentes, las y los estudiantes, la inteligencia pasa a ser todavía un atributo, un don, un regalo en muchas ocasiones. Esta noción también se opone, y no de frente, no en forma antagónica, pero se opone, desecha, desaloja el tratamiento de lo cognitivo e intelectual estrictamente. Y, y es una noción que nos permite recurrir nuevamente, o remite nuevamente a la noción de sujeto, a esa noción que han venido trabajando ustedes también en el espacio curricular anterior, un sujeto del inconsciente, el sujeto inacabado, ese sujeto que viene con faltas, con algo que le falta, y que permanece a lo largo de toda su vida en esa situación, vinculado a una historia singular, tensionado entre sus deseos y su estar en el mundo, y un sujeto con un objeto, con un otro. A las preguntas habituales, bueno, nos aparecen por qué las disposiciones diferentes que tenemos en relación a determinados saberes, y que en los memes, que es para mí un manifiesto social muy interesante, aparecen disposiciones profundamente diferentes. Me voy a detener especialmente en la única social que encontré, que es la relacionada al campo de lo social. Y miren los desarrollos de memes en relación a muchas otras. Esa pregunta, ¿qué es saber?, está acá trabajada fundamentalmente desde la perspectiva Foucaultiana. El saber es una práctica. Es decir, saber es saber hacer, saber decir, saber estar en un mundo, en el mundo, y fundamental, no en el mundo de manera teórica, sino en un mundo, en este mundo, ¿no? Y también remite la noción de relación con el saber al sujeto en situación de aprendizaje. Venimos diciendo que para nosotros aprender, enseñar y aprender, y enseñar y es aprender, y aprender es enseñar, y no con eso estamos diciendo que es un solo proceso. Son procesos diferentes, interdependientes, pero sí entendemos que la noción de relación con el saber, si se aproxima a alguno de los dos aspectos, es probablemente al aspecto de los aprendizajes. Pero dada la condición de pensar al sujeto, y el sujeto del psicoanálisis, que es en donde se ha generado esta conceptualización, es muy poco probable que podamos distinguir con tanta claridad el aprendizaje de la enseñanza. Y bueno, entendemos que además es una noción en formación, que las investigaciones y avances teóricos, tanto argentinos como brasileños como franceses, están detectando de alguna manera o precisando que se estructura especialmente
en algunos aspectos. Y voy a insistir sobre esto de noción en formación. Quiere decir que no es una noción cerrada y no van a encontrar un concepto de relación con el saber. Van a encontrar una noción que está en proceso de formación y que su estructura depende justamente de que esté todavía en formación, y tanto porque es en formación en el campo pedagógico como por los aspectos que la constituyen. Esto de lo relacional no dice el vínculo, dice la relación, es decir, que son relaciones complejas y no solo entre sujetos. Y también con esa noción de saber que recién referíamos. Esta noción de información que se estructura para las investigaciones más actuales, principalmente en relación a las ofertas de los saberes que se enseñan y los modos en que se transmite valoraciones, disposiciones sociales, calificaciones, modos de estar en el mundo. Y acá valen varios ejemplos. Por ejemplo, el profesor de matemática, el que escuché hace un tiempo diciendo vas a aprender matemática con sangre, o bueno, la histórica frase la letra con sangre entra. No hablan de solamente, muchas veces se toma literal y se cree que es solo lengua y literatura con sangre entra. Bueno, no, toda la letra. La cuestión de las biografías singulares de saber, que en realidad hace referencia a que nosotros nos generamos en familias o en comunidades específicas que atribuyen valores diferentes a saberes diferentes. Como ejemplo, una familia que considera que lo económico y por lo tanto la ciencia económica es una ciencia exacta y le atribuye un valor de exactitud y propicia que la economía sea simplemente un cuadro de doble entrada, de debes y haber, etc. Eso habla de una posición restringida, pero es una posición que en muchas ocasiones llevamos los sujetos con la menor conciencia. Lo otro es las múltiples actividades cognitivas que cada saber conmueve. No son solamente intelectuales, y mucho menos porque estamos hablando de saberes hacer, de prácticas de saber. No es solamente decir una definición. Y finalmente la cuestión institucional, entendiendo el concepto de instituciones de distribución de saber no solo restringido a la escuela, lo digo en términos como genéricos, o a toda la academia, también como genérico, sino toda institución que se dispone a transmitir algún saber, clubes, religiones, partidos políticos, ámbitos de formación. Todas aquellas son en realidad instituciones que también al distribuir transmisiones de saberes están distribuyendo valores y disposiciones subjetivas. Esto hace que la noción de relación con el saber de alguna manera esté previamente determinada.